Les damos la bienvenida desde nuestro espacio de cerca, aquí en nuestro plató de televisión en Doñana Comunicación, a un ratito de comunicación en el que vamos a disfrutar de las matemáticas y la música. ¿Por qué estas dos grandes áreas que rigen nuestra vida? Porque además han sido las protagonistas de la séptima edición del séptimo magazine del Cartapacio de Ciencias que se ha realizado desde Azcal y que además este año ha sido editado por un almonteño que hoy hemos invitado a nuestro espacio y que además no solamente ha podido editar esta séptima edición, sino que es catedrático de matemáticas aplicadas en la Universidad de Sevilla. Hoy me complace invitarles a este espacio de comunicación y dialogar un ratito con José Miguel Díaz Báñez. José Miguel, gracias por estar y bienvenido a tu casa. Encantado y muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, José Miguel, editor de la séptima edición del séptimo magazine del Cartapacio de Ciencias, que en esta ocasión se presentaba como algo muy novedoso, matemáticas y música. Cuéntanos esa fusión, cómo ha llegado. Sí, bueno, pues el Cartapacio, este número especial, recoge una serie de conferencias que se dieron en unas jornadas, un evento que se celebró aquí hace justo un año, y aparte también hay otros trabajos que complementan este número, y bueno, hemos querido sacar este número justo ahora, en octubre, porque hace un año de aquel evento que se hizo en la Ciudad de la Cultura de Almonte, y que se llamó Primeras Jornadas Nacionales de Matemáticas y Música. Quisiera resaltar que aparte del binomio, digamos, que llama la atención, ¿no? Binomio matemáticas y música, quería resaltar que la importancia de esa jornada radica sobre todo en que son las primeras que se celebran en España. O sea, existe la versión internacional, Congreso de Matemáticas y Música, pero no existía la versión nacional, Matemáticas y Música en España. Entonces se nos ocurrió, bueno, alguna vez tenía que ser, y ha sido en Almonte. Ha sido en Almonte la primera vez, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el que pega primero pega dos veces, ¿no? Es interesante que eso además tenga continuidad. ¿Qué ha ocurrido? Que este año en octubre no ha tenido continuidad, ¿vale? Por la situación en la que nos encontramos. Esperemos que próximamente pues se retome el proyecto, ¿no? Por algún otro colega en España o bien por nosotros mismos, e incluso lo podemos repetir en Almonte. Porque la verdad que tuvo bastante éxito de público y de calidad, entiendo, la jornada. Entonces, con motivo y recuerdo de aquellas jornadas, pues hemos sacado este número especial de matemáticas y música. Y bueno, te puedo contar muchas cosas. Matemáticas y música, la verdad que llama la atención, pero es un tema que es bastante antiguo, ¿no? Se ha considerado, ten en cuenta que, por ejemplo, en la antigua Grecia, la música era una parte de las matemáticas. O sea, podemos ver a profesores de matemáticas explicando música en la antigua Grecia. Desde entonces hasta ahora siempre ha habido una relación natural, porque las matemáticas tienen un lenguaje, necesita de unas estructuras y estudia propiedades de esas estructuras. La música se estructura de una determinada forma, con una serie de patrones, ¿no? Entonces estudiar las propiedades de esos patrones es fundamental para entender la música. Por tanto, las matemáticas tienen un lenguaje especial para entender la música. También se ha usado matemáticas para componer música, ¿vale? De manera que existe un área de investigación y muchísimos investigadores y científicos en la mayoría de los países del mundo que se dedican a estudiar la relación entre la matemática y la música. O sea, cómo usar las matemáticas, por ejemplo, para componer o para analizar la música. O incluso, al revés, cómo usar la música para explicar conceptos de matemáticas. Y en esto último es lo que estuvo basado en la temática en la que estuvo basada precisamente las jornadas aquellas de hace un año, aquí en Almonte, ¿no? Entonces invitamos a expertos del área que explicaran, bueno, en esa relación, dentro de ese contexto de relación matemática y música, cómo se podría usar la música para explicar matemáticas, o al revés, cómo usar las matemáticas para explicar música. O sea, en ambos sentidos se usa.
Entonces tuvimos la suerte de contar con verdaderos expertos. Por ejemplo, un catedrático de matemáticas de la Universidad de Valencia, Vicente Lier, es un experto del área, tiene escrito libros sobre cómo usar cómo usar música para explicar matemáticas en niveles de secundaria y distintos niveles. También la profesora Mariana Montiel, de la Universidad de Georgia, en Atlanta, Estados Unidos. Es una experta y vino también a dar una conferencia sobre los patrones matemáticos, ¿no?, que rigen la música. Precisamente Mariana es la organizadora de la próxima edición del Congreso Internacional de Matemáticas y Música. Lo hace allí en Atlanta y bueno, yo tengo el gusto de ser uno de los conferenciantes invitados. No sabemos si será presencial, porque eso es el junio que viene, entonces no sabemos si será presencial o será virtual. De cualquier forma se va a celebrar virtual, en el peor caso. Y entonces ese congreso sí que tiene seguimiento, continuidad, el internacional, y el nacional lo empezamos aquí y esperemos que tenga. También, bueno, tengo que decir que vino también un catedrático de conservatorio. O sea, los expertos en música se unen con los expertos en matemáticas para analizar la música, básicamente entenderla y poder divulgarla, que también es muy importante, ¿no?, saber divulgar tanto las matemáticas como la música. Entonces digamos que esos dos factores se mezclan para divulgar, para investigar, para conocer, ¿no?, para componer. Y la verdad que tiene no solamente mucho sentido, sino mucha historia, ya mucho tiempo, ¿no? También quisiera destacar que en este número, pues si caminas por el número, veremos como hay otros investigadores que se han unido a este proyecto, de este cartapacio, ¿no? Por ejemplo, hay un profesor del Conservatorio de Badajoz, que también es de Almonte, que ha escrito un artículo muy interesante. También el presidente de AFCAL, porque sabemos que el cartapacio, ¿no?, lo auspicia la asociación que tenemos en Almonte del conocimiento, ¿no?, Asociación del Fomento del Conocimiento AFCAL, pues el presidente Francis también tiene un artículo interesante de cómo la música no debe usarse como musiquilla de fondo para estudiar matemáticas, porque eso te entretiene. Mucha gente lo pone erróneamente como musiquilla de fondo para estudiar matemáticas. Y tiene más sentido usar la música para comprender conceptos de matemáticas, ¿no?, como decimos en los otros artículos también. Y también, bueno, hay una profesora de Almonte, profesora de matemáticas en el instituto, Rocío López, que también escribe un par de artículos muy interesantes, ¿no?, y muy poéticos, porque ella escribe así muy poético, ¿no?, y que con su experiencia, ha tenido experiencias también con sus alumnos en Almonte, y también pues nos regala un par de entregas. En fin, creo que no me he olvidado de nadie, excepto, bueno, el homenaje que le hacemos importante y merecido a una maestra de nuestro pueblo que nos ha dado clases de matemáticas a muchísimas generaciones. A mí me dio un sexto de QLGB ya hace tiempo. Antoñita Bañez, doña Antoñita. Entonces le hacemos también una semblanza y le dedicamos este número a ella, porque era una amante de las matemáticas y de hecho estaba muy interesada en esta jornada. Siempre nos preguntaba que cómo iba, ¿no?, la organización de las jornadas. Estaba muy ilusionada por pertenecer al comité y ir a participar de las jornadas, ¿no? Entonces así, bueno, a bote pronto, creo que no se me ha olvidado así nada, posiblemente sí, del cartapacio, y podemos redundar en lo que tú creas conveniente. José Miguel, has explicado muy bien todo el contenido. Y la parte, además de creación de este contenido, como bien has dicho, esas buenas relaciones que se han forjado, esa primera edición nacional en tu pueblo, ¿cómo nos lo trasladas? Pues con orgullo, ¿no? Claro. Pues claro que sí. Realmente lo íbamos a celebrar en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, que es una institución que tiene bastante prestigio. Y el director del instituto se enfadó un poco conmigo porque estaba contando con estas primeras jornadas allí. Pero nada, después de hablar con Francis, no hubo duda, ¿no? Él me lo propuso y dice, bueno, ¿por qué no lo haces en Almonte? Pues vamos para allá. Entonces hablamos con el ayuntamiento de Almonte nos puso todo tipo de facilidades y se hizo sin ningún problema. Así que desde aquí agradecemos al ayuntamiento, que fue el
básicamente el patrocinador de la jornada. Y también, por supuesto, gracias a todos los participantes, ¿no?, que vinieron a esa jornada. Vinieron muchísimos profesores, sobre todo profesores de institutos, de matemáticas y también de música, de conservatorio, porque la idea de la jornada era proyectar que esa metodología, que se llama STEM, ¿no?, una metodología que le llaman así, de usar el arte, las artes y las ciencias a la vez para, digamos, amenizar las clases. Eso se está usando, está reconocido por la Comunidad Económica Europea y se está usando y es bueno que se use. Yo comprendo que es difícil, ¿verdad?, porque uno cuando es profesor, y yo lo soy, está acostumbrado a hacer siempre su metodología y te dice, no, ahora vas a tener que usar un arte, bien sea una música, un tipo de música o cualquier otro tipo de arte para explicar un concepto. Cuesta, pero cuando se hace es bastante agradecido, porque el alumno presta una atención que quizá no preste cuando está oyendo, digamos, un lenguaje un poco más abstracto para él, ¿no? Claro. Entonces creo que es una propuesta muy interesante. Entonces vinieron profesores interesados en ese tipo de metodología y bueno, y se hizo en Almonte. De hecho terminamos al final con un concierto de flamenco en el Museo de la Villa, en el patio del Museo de la Villa, que creo que tuvo bastante nivel y está en YouTube, o sea que se puede ver, se grabó disfrutar. Y se puede disfrutar, ¿no?, gracias al YouTube, gracias a este canal. Y nada, la verdad que la idea era, bueno, pues si nadie, digamos, toma el testigo en España, que ya había algún interés por ahí, pero nosotros podíamos hacerlo aquí la siguiente edición. O sea, podríamos, no sé, virtual no me apetece, la verdad. Sí, es verdad que todavía se nos queda como muy lejos, ¿no? El hecho de dar clases online, bueno, la vida nos ha llevado a esto, nos ha demostrado de que hay profesiones que se pueden seguir dando de forma virtual, pero sí que es cierto de que hay carencias, ¿no? Hay carencias de mirar a los ojos, de entender el lenguaje no verbal, de poder comunicar con cercanía o, por ejemplo, las emociones que tenéis los catedráticos como tú en un aula con el alumnado. Sí, sí. Que es una forma, yo entiendo que es una forma, la comunicación está cambiando, bien me comentabas, ¿no? Hasta vosotros, la parte más didáctica, tenéis que adaptaros, pero es que los tiempos nos están llevando a eso. Unas clases dadas hace 30 años, a día de hoy, no tendrían quizás la misma atención que en estos días, porque nuestra atención es mucho más dispersa y quizás, no sé si esto me lo puedes corroborar, por ejemplo, la fusión de la música con las matemáticas. Aprovechando que estás aquí hoy con nosotros, José Miguel, ayúdanos a estudiar matemáticas. ¿Cómo podemos fusionar algunos tips como catedrático de matemáticas aplicadas? ¿Qué podemos trasladar a las personas que estudian matemáticas y que también tienen música o que escogen estudiar música? Sí, bueno, pues se puede dar muchísimas ideas y hay manuales sobre eso. De hecho, Mariana tiene un manual con otro colega de la Universidad Politécnica de Madrid de cómo usar conceptos musicales para explicar matemáticas. Pero a mí me gustaría centrarme en un tema que, bueno, que tiene que ver con mi trayectoria, desde luego, como investigador, y es el Matemáticas y Flamenco. Nosotros tenemos un grupo ya bastante conocido, por suerte porque llevaba mucho tiempo, un grupo de análisis del flamenco usando matemáticas y herramientas computacionales. Entonces, ahí, de hecho, lo que se me olvidó en el número especial fue el artículo mío sobre eso. Que es tu área de progreso, ¿no? Que estás ahí centrado. Exacto. Bueno, para el siguiente. Supuestamente mi área de expertise, ¿no? Como se dice en inglés, ¿no? Exacto, ¿no? Es donde se supone que soy experto, ¿no? En cómo usar matemáticas para explicar el flamenco. Más bien para entenderlo. Y bueno, también para divulgarlo y explicarlo. Es como muy nuevo, ¿verdad? Sí, es novedoso. De hecho, nosotros somos el único grupo en el mundo que se dedica a eso. El grupo se llama COFLA. COFLA es porque viene de computación y flamenco. Nosotros lo que hacemos es creamos programas informáticos para estudiar los audios de flamenco y también los vídeos. Anda. Sí. Y a partir de ahí extraemos la información que puede ser útil, musical, de gestos, etcétera.
Entonces ya llevamos bastantes años y tenemos algoritmos ya muy desarrollados para hacer muchísimas cosas. Entonces, de eso te puedo contar largo y tendido lo que llevamos hecho, pero como voy a la pregunta que me has hecho, ¿no? Yo he dado alguna conferencia, puedo decir que muchas. ¿Por qué? No porque yo sea un gran divulgador, sino porque es que el área lo merece. O sea, cuando alguien oye matemáticas y flamenco, automáticamente... Me he quedado sorprendida. Bueno, la cara tuya es la cara de todas las personas, ¿no? ¿Cómo es Sobre esto? todo los profesionales de los medios de comunicación. Entonces me llaman para todo, me llaman para dar conferencias divulgativas, para dar conferencias en todo tipo de... Bueno, hasta en la Caixa he dado conferencias, ¿no? En el Centro Cultural. Entonces, en el Ateneo, en Sevilla, en muchísimos sitios. ¿Por qué? Porque en institutos incluso, he ido a institutos de secundaria a dar algún ejemplo de cómo, a ver, yo explicaría un concepto de matemática usando flamenco. Entonces, si sigues por ahí te voy a tener que invitar a un de cerca para que me expliques eso, para que nos hagas una conferencia aquí, es maravilloso. ¿Y nos puedes adelantar algo en relación a esto? A ver, tengo muchísimas cosas. De hecho, estoy escribiendo un libro, pero nunca lo termino porque nunca tengo tiempo para ello. Se llama Matemáticas y Flamenco. Y he tenido muchas, de verdad, he tenido ofertas ya de editoriales, porque esto lo ha conocido mucha gente. Y ahí yo quiero redactar muchos ejemplos, ¿no? Pero el primer ejemplo que ponemos es, hablando de los ritmos del flamenco. El flamenco es una música que es fundamentalmente rítmica. O sea, el ritmo, lo que se llama el compás en el flamenco es fundamental. Lleva bien el compás. Entonces, ese compás nosotros lo representamos usando polígonos, o sea, usando figuras geométricas. Y viendo propiedades de esos polígonos, de esas figuras geométricas, podemos inducir propiedades de los compases. Entonces, una pregunta que a mí me interesa mucho es ¿por qué gusta un determinado ritmo más que otro? O depende de la población a la que le pregunten, ¿no? Entonces, ¿por qué gusta tanto el ritmo por bulerías? Entonces, sí, verdad, nosotros lo que hacemos los matemáticos es que pasamos los problemas de la vida real, digamos, los modelos reales los pasamos al lenguaje visual, en este caso, lenguaje escrito, en este caso visual, geométrico. Cuando tú algo lo escribes con cierta geometría, tú puedes mirar y ver propiedades a simple vista. Entonces eso es muy fácil. Solamente lo que hay que hacer es transcribir de la música al papel, de alguna forma, con algún dibujo, ¿no? De hecho, a eso se dedica un área que se llama etnomatemática, la matemática de las culturas. Y bueno, entonces, estudiando esas propiedades, podemos decir o intuir por qué un ritmo es más rico que otro. ¿Por qué gusta un ritmo por bulerías tanto? Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y por qué gusta más que otro, ¿no? O sea, ¿qué, digamos, le transmite al oyente ese ritmo? ¿Qué propiedad tiene interesante que no tenga otra? Entonces, cuando eso lo analizamos con unos polígonos, que son una figura muy sencilla que cualquier persona, cualquier alumno de secundaria puede conocer, vemos áreas de esos polígonos, vemos ángulos de esos polígonos, ¿no? Exactamente, vemos patrones que hay en esos polígonos, en esos pulsos que se dan en ese compás, y con unas propiedades sencillas se puede explicar el por qué eso. Y también invito a todas las personas, eso está en internet, el cartapacio el PDF está en internet, ¿no? Invito a leer todo el cartapacio, y el artículo mío habla precisamente de una explicación. En música y en ciencia no todo se demuestra totalmente, o sea, en música menos. Pero ahí hay una posible explicación de por qué las dimensiones de la guitarra flamenca son como son. Podían ser de otras dimensiones, ¿verdad? Podían tener otras proporciones. Entonces intento dar Está estudiado. Intento dar una explicación, tiene que ver con la cultura musulmana, la cultura andalusí, más bien. ¿Por qué tiene esas dimensiones? Entonces todos los investigadores, y yo me aprecio de ser investigador, yo soy un investigador, me dedico ahora a hacer investigación, más incluso que a dar clases, pues nos preguntamos cosas, el porqué de todo. ¿Por qué la pala está inclinada a 14 grados? ¿Por qué son 14 grados la pala de la guitarra? O sea, ¿por qué las dimensiones de toda la guitarra son como son? ¿Por qué? ¿Qué sonoridad se busca? Ese por qué te lo puedes explicar, te lo puedes preguntar para cualquier palo flamenco también. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene la soleá? Que dicen que es la madre de todos los cantes. O sea, ¿qué tienen los fandangos que
que son los más prolíficos. O sea, hay más fandangos que ningún otro estilo de flamenco. ¿Por qué? Entonces, todo ese tipo de preguntas de musicología se puede usar, aparte de las disciplinas tradicionales, antropología, historia, musicología, se puede usar también otras más tecnológicas, como son algoritmos informáticos o son las matemáticas. Así que hay muchísimos ejemplos que se pueden dar para eso. El libro aún no está, pero ¿dónde podemos seguir a ese grupo que lideras, COFLA? Sí. ¿Dónde lo podemos seguir? Sí, tenemos una página web. ¿Sí? Que se llama, simplemente pones, yo lo he probado, si tú pones en un buscador COFLA, ya te salimos nosotros como primer enlace. COFLA, de computación y flamenco, pones COFLA, ¿no? Pero vamos, la dirección es cofla-medioproject.com, como proyecto COFLA, ¿no? cofla-project.com. Está en inglés y en español. Estupendo. Así que tiene divulgación en todo el mundo. José Miguel, cuando hablamos de un tema que nos apasiona, nos podemos llevar horas, ¿verdad? Porque sí. Qué interesante poder compartir la gente que es investigador, los investigadores e investigadoras, comparten algo en común, y es que son alumnos toda su vida, con esa ganas y esa pasión de aprender. Como cuando entras a una clase por primera vez y estás así, ¿no? Pues así te estaba escuchando yo, compartiendo lo que te apasiona, ¿no? Como bien decías, soy investigador en esto, y además entiendo, y no sé si la ciudadanía comparte conmigo esta apreciación, de que, por ejemplo, yo no conocía COFLA. Hemos aprendido contigo en esta experiencia comunicativa, en esta entrevista, y entendemos que hay muchos estudios y muchas personas. Lo más bonito de todo esto es que hay muchas personas de nuestro municipio de Almonte, que eso es un broche que también tenemos que destacar, con interesantes proyectos, actuaciones, con formaciones maravillosas, como bien decías, con investigaciones no conocidas en el mundo entero y que se están proyectando desde aquí. Algo para investigar también, ¿eh? Sí, el arte que tenemos. Me parece ese punto fundamental. Totalmente. En Almonte hay científicos e investigadores de primer nivel. Y eso, bueno, hay que saberlo. La gente de Almonte tiene que saber que aquí hay personajes científicos importantes, ¿vale? Y la verdad, realmente sabemos que Almonte tiene una serie de condicionantes muy fuertes. El más fuerte es el rocío, por supuesto. Y eso posiblemente tapa el hecho de que hay otras personas, hay personas que se mueven en otros ambientes que son de primer nivel también, ¿no? Por ejemplo, hay otros pueblos que no tienen la suerte de tener lo que tenemos en Almonte, el Parque Nacional de Doñana, la playa del Rocío. Y entonces, bueno, pues la verdad que hay un investigador que publica cualquier artículo importante y ese investigador sale en todas las noticias de ese pueblo y tal, ¿no? Aquí, como tenemos la suerte de tener tantas cosas, la verdad está que la gente está dispersa, y como que no tiene tiempo ni mente para tanto, ¿no? Pero es importante que la gente sepa que en Almonte se desarrolla ciencia de primer nivel y deberemos estar orgullosos por ello, ¿eh? Al igual que todo el mundo lo está. ¿Hay próximos proyectos para participar y editar o coordinar un próximo número del Cartapacio de Ciencias? Sí, siempre hay en la batería, ¿no? La batería siempre tiene que haber mínimo un par de números, ¿no? Para ir ya escribiendo. Bueno, sí, se te ha quedado flamenco y matemáticas computacional. Tu área se te ha quedado por detrás para explicarlo. Sí, bueno, sobre eso, por supuesto que podríamos hacer un número, ¿no? Y como tú dices, podemos estar una hora perfectamente. Una hora charlando, sí. Para bajar a tierra un concepto, antes de despedirnos de este de cerca, bajemos a tierra un concepto que habéis explicado en el Cartapacio con un pequeño titular, como por ejemplo, ¿cómo estudiar matemáticas? Has dicho algo muy importante y no quiero que se pase por alto. ¿La música es idónea, según vuestro estudio, vuestro trabajo, para estudiar matemática o para comprenderla? Utilizamos música de fondo, como bien decías, ¿no? Sí. ¿Utilizamos música de fondo para estudiar matemáticas o no es conveniente? Mi experiencia personal es que yo no puedo oír música para estar concentrado en la ciencia, no en matemática, en cualquier concepto científico y humanista. Yo no puedo oír música porque me voy con la música. O sea, nosotros en lo que estamos trabajando es usar las matemáticas para
entender la música al revés. O sea, por ejemplo, en lo que tú me preguntas, ¿cómo usar la música para las matemáticas? Bueno, pues en el caso de la docencia se pueden explicar conceptos musicales, conceptos de matemáticas, ¿vale? Como por ejemplo el concepto de una función o el concepto de la combinatoria, cómo contar y ese, o conceptos de geométricos de área, polígonos, etc. Se puede explicar si tú pones un ejemplo de matemáticas. Perdón, de música. Otra vez. Hacemos un lío con el binomio. Entonces, tú quieres explicar, por ejemplo, un concepto de, no sé, el área de un polígono, puedes poner el ejemplo de los ritmos flamencos para explicar ese concepto. En ese momento, el alumno, te puedo asegurar que abre los ojos. Claro. Los ojos ya lo abre. O sea, yo normalmente como doy clases de matemáticas, y yo no presumo de ser un buen profesor de matemáticas, ¿no? Pero hago lo que puedo. Yo doy clases en ingenieros. Entonces yo cuando doy clase en ingeniero, yo no doy los conceptos de matemáticas y ya está. O sea, yo siempre cuento algo en paralelo. O cuento una historia de un puente que se cayó y por qué hay que tener en cuenta las ciertas ecuaciones para que no se caiga un puente. Entonces tienes que ir contando en paralelo los conceptos, tienes que contar algunas historias, ¿vale? Claro. Interesantes, de manera que el alumno se motive, porque lo importante para el alumno, para que el alumno tome atención y seriedad en un estudio es que se motive. Ellos lo dicen. Dice mi hijo, papá, es que no me he motivado. Entonces, por eso tiene que motivar al alumno. Las matemáticas existe una gran pantalla, un gran muro que separa al alumno de las matemáticas. Es una cuestión social que está ahí, sí. Debemos derribarla, sí. Y no es fácil. Pero uno de los posibles caminos es eso. En las clases de matemáticas yo sí estaría por contar algunas aplicaciones. De vez en cuando explicar, por ejemplo, por qué funciona el WhatsApp. Pues ese es el tema fundamental. Lo más importante de los chavales hoy día es el WhatsApp. Bueno, WhatsApp funciona por matemáticas. Entonces, si tú explicas las matemáticas que hay detrás de un cajero automático, del WhatsApp, de un GPS, de un código QR, como te decía antes que lo veía por ahí, ¿no? Si tú explicas todo eso a nivel divulgativo, ¿no? Te enteras y lo explicas a nivel divulgativo. Y si cuando estás explicando un concepto de matemáticas, el concepto se queda para siempre, exacto, ¿verdad? Tú apostillas con un ejemplo de aplicación actual. Yo, por ejemplo, ahora tengo un proyecto, bueno, estoy trabajando hace tiempo ya con mi grupo de investigación en matemáticas y drones. Entonces yo a los ingenieros, cuando les explico un concepto que yo veo que lo puedo relacionar con algo de los drones, de las tareas de drones, pues yo le hablo de drones. Automáticamente mis alumnos que son ingenieros, que les encantan los drones, pues ellos empiezan a preguntarme ya cosas. Se vinculan. Y indirectamente le estoy enseñando matemáticas casi sin quererlo, porque le introduzco la aplicación que a ellos les interesa, ¿no? Entonces creo que puede ser una buena práctica para enseñar matemáticas. Pues estamos encantados de que estés aquí con nosotros de nuevo en la televisión. Esta es tu casa. Como comenzaba este espacio de diálogo, lo termino, es tu casa. Sírvete de poder compartir esas experiencias e investigaciones a tu pueblo y sobre todo gracias por compartirnos las experiencias y todo el trabajo que habéis realizado en este cartapacio de ciencias. Muchos éxitos, que sigas disfrutando de las matemáticas y el flamenco. Sí, por supuesto de las dos además. De las dos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por la invitación y encantado. Yo estaré aquí cuando queráis explicando lo que queráis, ¿no? Porque me gusta explicar lo que llevamos haciendo hace tiempo, que aparte de novedoso, lo veo importante. O sea, la cultura es muy importante. Ahora estamos en una época que se está dejando un poco de lado todo el tema cultural y es importante, ¿no? Entonces, la cultura musical, que yo sepa, más importante que tenemos en Andalucía es el flamenco. Es, digamos, si tú estudias esa cultura, comprenderás la identidad de los andaluces. Y eso es muy, muy importante para preservar esa música. Lo primero es conocerla bien y grabarla bien, digitalizarla y tenerla bien preparada. Entonces yo, desde luego, invito, bueno, a todas las personas a que lean trabajo divulgativo de ciencia y verán cómo las matemáticas, la física y otras ciencias así que se piensan que muchas veces pues no sirve para mucho, realmente están detrás de muchas aplicaciones y mucha tecnología que se usa día a día, ¿no? Y aparte, por supuesto, mi otra pata, el flamenco. Invito a la gente pues a conocer el flamenco. Te puede llevar una sorpresa si te diría yo que la mayoría de los andaluces no saben nada de flamenco. Sí, porque no se interesan por él. Cierto, lo tenemos como tan nuestro que no nos paramos a entenderlo ni a conocerlo. No se le da valor.
Y es una música muy, muy, muy bonita, muy, muy, muy bella, vamos a decirlo así. Pues si te pones porque tú pones a estudiarla y a compararla con otras tradiciones musicales del mundo, te das cuenta de la, digamos, lo único que es el flamenco, ¿no? La personalidad que tiene y lo difícil que es cantar, por ejemplo, ¿no? Cantar bien flamenco. Entonces, si no valoramos nuestra cultura, pues la verdad que, bueno, pues si no te valoras a ti mismo, nadie te va a valorar. Entonces, el flamenco no solamente es un tema cultural, sino es un tema de identidad de Andalucía y es un tema económico, turístico, entonces, en fin, comercial. Hay que tenerle más respeto, yo creo, del que se tiene actualmente. Entonces, la matemática de flamenco ahí quedan, posiblemente para ese libro que quiero escribir y para las conferencias que sigo dando sobre este tema. Y son dos disciplinas, digamos, que son, es curioso, pero tienen muchas similitudes, ¿no? Tienen los tópicos que la gente se piensa que tanto las matemáticas y el flamenco son para gente privilegiada o para ciertos sectores de la sociedad, para nada. Unas matemáticas a nivel básico puede acceder todo el mundo. Y yo una vez escribí un artículo que llamaba Matemáticas para Todos, que es igual que el programa ese que hay ahora de Toros para Todos, pero yo escribí hace ya tiempo Matemáticas para Todos, ¿no? Y todos creo que tenemos que tener una cultura mínima de matemáticas. Y por ser andaluz, creo que tenemos que conocer mínimamente el flamenco. Así que bueno, esa es mi propuesta desde esta mesa. Qué bueno, pues nos quedamos con ellas. Además, incorporándola, ¿no? Pues a tener, como bien decías, otra visión, no solamente la tuya, sino otra visión de entender y de valorar nuestra propia identidad. Exacto. Muchísimas gracias por este tiempo y estás en casa. José Miguel Díaz Báñez, gracias. Muchas gracias a vosotros.